de que lo puedan escuchar otras personas. Muy bien. Sí, como parte pues, de las actividades que es conmemorativa al Día Internacional de la Mujer, para la apertura oficial, pues teníamos a la profesora Delsa que da sus excusas por no estar presente con nosotros acá. Bien, entrando en contexto, el 2 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte el caso de Linda Loaiza López Soto y familiares contra la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con lo indicado por la Comisión, el caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por el supuesto incumplimiento del deber de prevención en razón de la privación de la libertad a la que habría sido sometida Linda Loaiza López Soto, de entonces 18 años de edad, y de los actos de violencia sufridos durante casi 4 meses. Para ello tenemos en la mañana de hoy a la fiscal superior Maruquel Castroverde, quien nos compartirá el análisis de este caso, no sin antes presentar su hoja de vida. La fiscal Maruquel Castroverde cuenta con estudio de maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, al igual que una maestría en Mediación, Negociación y Arbitraje, con posgrado en Estudios Criminológicos y curso de alto nivel en Reforma Procesal Penal, Género y Derecho, Investigación Judicial y Muertes Violentas, Femicidio y Feminicidio, esta última por la Universidad de Barcelona. Posee formación en el uso de herramientas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Derecho Internacional de los Estados de Derechos Humanos. En su carrera de 27 años en el Ministerio Público ha ejercido los cargos de coordinadora de la sección de asistencia a juicio en delitos comunes de la Fiscalía Metropolitana, fiscal superior de homicidios y feminicidios, fiscal superior anticorrupción, entre otros cargos. Maruquel Castroverde está al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Género de la Procuraduría General de la Nación desde el 1 de junio de 2020. En 2018 y 2019, la Comisión de Estado para la Justicia escogió a la fiscal Castroverde como integrante de la terna propuesta al presidente de la República para ocupar la vacante de magistrada a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Es autora de varias publicaciones y de numerosos artículos de investigación sobre las áreas de su especialidad, entre ellas la del libro La víctima y la prueba de los delitos sexuales. Posteriormente escribió los libros El femicidio y otros delitos de violencia contra la mujer por motivo de género y la violación ante los tribunales. Sin más, le dejamos la sala virtual a la fiscal Castroverde. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es verdaderamente un gusto, Daisy, volver a estar en contacto y ahora con la oportunidad de poder dirigirme a quienes han aceptado la convocatoria para compartir con nosotros este tiempo en el que vamos a revisar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos particularmente valioso cuando se trata de conocer el más reciente pronunciamiento y la posición de la Corte Interamericana o del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, pero específicamente en materia de la violencia contra la mujer y relacionado con un caso específicamente de una joven, como lo indicó la licenciada Vega en un inicio, una joven apenas de 18 años que fue privada arbitrariamente de su libertad, sometida a confinamiento y tortura, violada sistemáticamente, y de las lecciones a rescatar, como lo vamos a ver, interesantísimo es ver la relación que hace la Corte Interamericana entre violación como un acto, como un delito cometido por un particular y la vinculación de los agentes del Estado, no como autores materiales del hecho, sino como corresponsables en virtud de las faltas cometidas por una reacción tardía, una demora injustificada, cómplice, maliciosamente cómplice, diría yo, y que dio lugar a la agravación de los daños en su integridad física y en la salud de la joven Linda Loaiza. Bien, vamos, como debería ser, primero a examinar los antecedentes del caso en materia, o sea, en el terreno de el componente fáctico,
que revisa la Corte Interamericana para luego evolucionar en nuestra presentación el camino que recorre el caso de la comisión hasta que concluye con un informe de fondo y entra entonces la Corte a conocer de este caso y eventualmente a emitir la sentencia, que es menester señalar, es una sentencia de reciente data y de ahí también su importancia, del 26 de septiembre de 2018, en materia, como les digo, de violencia sexual cometida por un particular, pero encontrando responsable al Estado por la omisión en el acometimiento y el cabal cumplimiento de sus responsabilidades a la luz, no solo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino de la Convención Belém do Pará y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles e inhumanos. ¿Qué ocurrió con Linda Loaiza? El 12 de diciembre de 1982, un poco para saber de ella, nace en la localidad de Azulita, parte de una familia con su padre y su madre unidos y 10 hermanos, una familia numerosa. En algún punto viaja con su hermana hacia Caracas a cursar estudios universitarios superiores. Específicamente le interesaba la carrera de veterinaria. El 27 de marzo de 2001, en horas de la mañana, Linda se disponía, cuando salía de su casa, se ponía a ir a la universidad cuando es interceptada por este señor de nombre Luis Antonio Carrera Almoina, quien bajo amenaza de muerte la introduce dentro de su carro y se la lleva a un hotel de la localidad. Continuamos. Continuamos, Daisy. A partir de ese momento y por casi 4 meses, ella se mantuvo bajo control, subrayo la palabra control, de este sujeto. Fue retenida no solo en este hotel, sino en diversos lugares, trasladada, sometida, como dije ya, a tortura, a actos de violencia física, verbal, psicológica, sexual. Se la forzó a ingerir bebidas alcohólicas y otras drogas. Fue golpeada, torturada, violada reiteradamente, privada de sus alimentos, mientras era, como digo, llevada de un lugar a otro. Incluso estuvo en un apartamento alquilado por el padre de Carrera Almoina, quien para entonces tenía un importante puesto en una universidad de la ciudad, en una universidad abierta, era el rector, pero además de eso tenía conexiones políticas. Un hermano de él estaba muy vinculado al régimen de turno porque había hecho campaña en la época. Durante estos 4 meses, Carrera Almoina sí se comunicó con la familia de Linda y le hizo ver que estaba estudiando modelaje y que ella estaba bien. Sin embargo, Linda nunca tuvo una comunicación con su familia. Este sujeto llegó a enviar dinero al padre de Linda, alegando pues que era producto del trabajo que ella hacía como modelo. La historia no satisfizo a la familia, ni mucho menos a la hermana, quien posteriormente conocemos que da cuenta a las autoridades de la desaparición de Linda. Seguimos, por favor. Ana Cecilia López Soto, que es la hermana de Linda, el 27 de marzo de 2001, ya estamos a un mes, ¿no? Ha transcurrido prácticamente un mes. Ella advierte desde el principio que su hermana no llega a la casa. La hermana estaba acostumbrada a llegar a horas determinadas, o sea, conocía la rutina de su hermana y le pareció muy extraño. En esa fecha ella recibe una llamada y en la llamada le hacen ver que Linda no va a regresar. Cuando ella vuelve y marca a esta persona, se escucha una grabación que le dicen el nombre, o que le revela el nombre completo del sujeto que había llamado. Y este es un dato muy importante porque ella se acerca a las autoridades y lo hace en 6 ocasiones y proporciona este dato. Sin embargo, como veremos más adelante, este dato no fue escudriñado, investigado con prolijidad, aplicando el debido estándar, el estándar de la debida diligencia, es decir, agotando todos los recursos al alcance de la autoridad para dar con este sujeto y traerlo ante la justicia. De esa forma poder rescatar a Linda de lo que sea que estuviera pasando con ella.
Lo único que hicieron fue marcarle, o sea, marcarle por teléfono y dejarle un mensaje, lo que definitivamente no sería suficiente como para cumplir con el estándar de la debida diligencia. ¿Cómo es rescatada Linda? Bueno, un 19 de julio de 2001, el sujeto sale del apartamento y no la esposa porque ella estaba realmente deterioradísima, muy deteriorada en su salud, tremendamente deteriorada, como después los médicos lo determinan. Ella no tenía prácticamente fuerzas ya para ninguna cosa, así que no era necesario asegurarla mediante unas esposas. No obstante, ella aprovecha para acercarse a la ventana sabiéndose libre, con posibilidad de pedir auxilio, lo que hace, y desde el balcón pide auxilio, lo que logra llamando la atención de las personas que transitaban por el lugar. Llegan los bomberos, luego llega la policía y la rescatan, le prestan auxilio. Para ese momento, cuando se produce el rescate, Linda apenas pesaba 32 kilos. La ingresaron al Hospital Clínico Universitario, presentaba múltiples traumatismos y lesiones y estuvo internada, fíjense, desde el 20 de julio de 2001 hasta el 10 de junio de 2002, porque su condición era verdaderamente deplorable. ¿Seguimos? Linda fue sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas, como notamos aquí, 15 intervenciones fueron necesarias para reconstruir en la medida de lo posible su rostro. Requirió reconstrucción facial en su labio superior e inferior porque el sujeto le había prácticamente desgarrado, arrancado a mordidas parte de sus labios. Mandibular también porque tenía una triple fractura de la mandíbula, nariz, pabellón auricular izquierdo también le faltaba un pedazo, y de la vagina. Recibió tratamiento psicológico y psiquiátrico, oftalmológico, entre otros, y fue diagnosticada, como podríamos imaginar, con trastorno de estrés postraumático. Seguimos. Fíjense en esta fotografía el estado en que se rescata a Linda. El examen médico forense dictaminó que Linda presentaba un desgarro completo, cicatrizado, extenso. Entendemos que en el área vaginal, que se extiende incluso desde la mucosa vaginal y vulvar adyacente. Una defloración antigua y signos de traumatismo genital de más de 8 días de producido. Escoriación cubierta de costra hemática en dorso nasal, múltiples heridas, anfractuosas de tamaño variable en ambos labios. Miren cómo estaban sus labios. Pérdida de sustancia externa y con signos de infección en el pabellón auricular izquierdo, escoriaciones pequeñas en la cara lateral derecha del cuello, contusión edematosa a nivel de la rama vertical del maxilar inferior del lado izquierdo, vestigio de escoriación en ambas manos y columna dorsolumbar, traumatismo cráneoencefálico complicado con fractura del maxilar inferior, traumatismo torácico, traumatismo abdominal cerrado complicado con un abdomen agudo. Deshidratación moderada, síndrome anémico de probable origen carencial, es decir, no se la alimentaba, no recibía la alimentación adecuada y qué ganas tendría Linda, me imagino yo, de comer. Tenía un quiste pancreático y una lesión hepática que tendría que haber sido, dicen, que pudo haber sido el origen de la anemia que presentaba. Seguimos, es decir, sangraba por dentro, seguramente por los golpes, ¿no? La investigación y los procesos judiciales. ¿Cómo reaccionan las autoridades del Estado de Venezuela ante la denuncia que finalmente se le recibe a la hermana de Linda? La Fiscalía inició una investigación con una inspección ocular en el lugar donde ella es rescatada y allí se recogieron envoltorios con testigos de restos y semillas vegetales de una presunta droga, documentos pornográficos varios. ¿Por qué? Porque él obligaba a mirar pornografía y a tener que recrear lo que veía con él. Y también le enseguía, o sea, ropa de cama impregnada de sustancia color pardo, probablemente sangre, y 2 cintas VHS con grabaciones. Linda presentó una denuncia contra la fiscal porque estando en el hospital
fue interrogada sin la presencia de un abogado ni su familia y bajo amenaza se la hizo firmar una declaración que ella no se le permitió leer. Había inclusive una persona con un arma de fuego en esta habitación y a los padres se les mantuvo a distancia de ella por más de un mes. Ella no estaba en condiciones de rendir ninguna declaración para entonces y sin embargo esto ocurrió. Y como anotamos aquí en este resumen del caso, las denuncias contra esta fiscal y el personal de investigación en esa etapa preliminar, aunque fue denunciado, no se investigó, no fue investigado disciplinariamente. El 5 de noviembre de 2001, la Fiscalía presenta la acusación contra Luis Carrera por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración, violación y privación ilegítima de la libertad. Linda interpone por su lado una acusación particular tipo querella en contra del sujeto por los mismos cargos, pero agrega el delito de tortura, conforme o basándose en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que estaba ratificado por Venezuela para esa época, en 1999. El 11 de diciembre interpuso una segunda acusación contra el padre del imputado, que también lo tenían por cómplice de los hechos, y otras personas por la fuga del sujeto que cuando fue requerido, ya sabiendo que el proceso estaba andando y fue buscado en su domicilio, se había dado a la fuga y se mantuvo de paradero desconocido mientras estaban ocurriendo estos hechos. ¿Seguimos? Estos hechos de investigación. En enero de 2002, el juzgado de control dicta el acto de apertura contra Luis Carrera, el papá y una empleada de la universidad. Pero sin embargo hubo cualquier tiempo perdido en la prosecución del proceso. Hubo, como se lee aquí, múltiples diferimientos, es decir, suspensiones, fueron 29 en total desde febrero de 2002 hasta 2004, es decir, un proceso paralizado prácticamente por 2 años y por múltiples causas, no todas definitivamente imputables al tribunal o a las autoridades, también algunas relacionadas con la salud de la víctima, pero las menos. El 5 de noviembre de 2004, Luis Carrera, su padre y la empleada de la universidad fueron absueltos. Y el tribunal consideró que no se había aprobado el cargo de violación porque, no obstante las lesiones, los traumatismos y todo lo que hemos descrito, que vimos en el examen médico legal documentado, no se pudo establecer quién era el autor o quién fue el autor de estos hechos. Sí, Linda podría haberlo acusado, pero no había una prueba periférica de corroboración, es decir, otros elementos de corroboración que dieran cuenta que efectivamente había sido él el autor de estos hechos. Muchos vicios se apuntaron afectando la calidad de la investigación y del mismo proceso, entre los cuales pues vicios relacionados con la cadena de custodia fueron registrados en el fallo absolutorio. Y en cuanto al delito de tortura, se rechazó el cargo porque se indicó que estos son delitos de lesa humanidad y esas no son las características de los hechos denunciados por Linda contra Carrera Almoina. ¿Seguimos? Por supuesto que esta sentencia absolutoria fue cuestionada por la representación legal de la víctima y un nuevo juicio, ese primero fue anulado y un nuevo juicio, esta vez sí fue condenado Luis Carrera, más por delitos, por delitos que fueron recalificados, es decir, la tipificación inicial no fue respetada, la privación ilegítima de libertad se admitió, las lesiones personales gravísimas sustituyeron el cargo de tentativa de homicidio y fue absuelto nuevamente por el cargo de violación, insisto, por el tema de que no se probó que hubiera sido el autor. Un contrasentido que llegaría como al barbarismo, ¿no? Para cualquier escuela de derecho, para cualquier academia de derecho, esto no podría ser. O sea, si eres responsable de la privación de libertad y las lesiones personales y las circunstancias en que se rescata a esta víctima y quién habría estado con ella ahí, pues si no se le encontró
autor, pues algún grado de participación tendría, porque para qué él habría tenido privada de libertad y luego cómo lo vamos a declarar culpable de esto y no de lo que le pasara mientras estaba ilegítimamente privada de libertad. Sin embargo, así fue el tenor o ese fue el resultado o el desenlace de este proceso. La Fiscalía nuevamente apela, la Corte de Apelaciones rechaza los recursos y luego se pasó en el 2007 a casación penal y hasta lo que tenemos conocimiento, ese recurso fue declarado sin lugar. En cuanto a la ejecución de la pena que le fue impuesta a Luis Carrera, pues entendemos que se cumplió del 8 de mayo de 2008, llegó a declararse cumplida y la accesoria fue de sujeción de vigilancia a la autoridad que corrió hasta el 15 de noviembre de 2009, donde se declaró extinguida la responsabilidad criminal del señor Carrera Almoina. Es que prácticamente el tiempo corrió a su favor, incluso para lo poco proporcional, sino absolutamente desproporcionado de la pena en relación con la gravedad de los hechos. El 15 de diciembre de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela declaró con lugar la solicitud de revisión constitucional de la sentencia contra Carrera Almoina, mandando la causa a otra sala de la Corte de Apelaciones sin que se tenga todavía un resultado de ese nuevo ejercicio de control recursivo hasta la fecha. ¿Seguimos? Bien, el caso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 12 de noviembre de 2007. Linda Loaiza López Soto con su abogado y pues, también acompañada a su familia presentan la petición de que estos hechos sean investigados. El trámite se surte favorablemente y la Corte Interamericana emite el 29 de julio de 2016 el informe de fondo número 13-16. Los peticionarios afirmaron o endosaron, atribuyeron afirmativamente la responsabilidad del Estado de Venezuela por incumplimiento del deber de garantía frente a los hechos ocurridos. ¿Garantía de qué? De la vida, de la integridad física, de la libertad, de negación a toda forma de violencia contra la mujer. Y esto porque desde que, como lo vamos a ver, desde que se reporta o se denuncia la desaparición de una mujer, el Estado tiene que reaccionar con todos sus recursos, agotar todos sus recursos para ubicarla. Estos graves hechos refirieron que graves hechos de violencia le ocurrieron a Linda a cargo de un particular, pero permanecen en impunidad. Y estos actos volvieron a retomar el tema de que estos actos eran constitutivos de una forma de tortura, alegándose infringidas no solo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, como ya lo señalé antes, sino también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Belém do Pará, y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Entonces es un caso sumamente interesante porque se invocan infringidas en tres grandes instrumentos internacionales de derechos humanos, o sea, como normas supranacionales, todas ratificadas por el Estado de Venezuela, y ante el tribunal que consuetudinariamente se tenía como intérprete exclusivo solo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, en este entendimiento del carácter evolutivo, progresivo de los derechos humanos y nunca estático, y principalmente mirando la cobertura, mirándolo bajo la cobertura del principio pro persona o favor persona, definitivamente que estas otras normas supranacionales tendrían que ser el sustento de la reclamación de Linda Loaiza frente al sistema interamericano de derechos humanos. Seguimos, por favor. En principio el Estado de Venezuela negó la responsabilidad y mantuvo que se hicieron todas las diligencias de investigación y se llevaron a cabo los procesos judiciales del lugar a nivel interno. Ustedes saben que hay una exigencia de agotar el derecho interno, es una de las exigencias a agotar antes de concurrir a la Comisión Interamericana. Sin embargo, hay excepciones válidas e importantísimas, una de ellas relacionada con la demora injustificada
de los trámites para combatir impunidad, para dar un resultado a la víctima como se lo merece, reconocimiento a su derecho de tutela judicial efectiva, lo que no se cumplió aquí. Se apuntó el Estado de Venezuela que los hechos fueron cometidos por un particular y no por un agente del Estado, con lo que pretendía rechazar toda forma de responsabilidad que le fuera atribuida, porque indicaban pues que ellos habían cumplido con su deber de investigar y que el caso fuera tramitado o tratado o transitado por el sistema penal por los distintos tribunales que lo conocieron e imponiendo incluso una condena. También en Venezuela indicó que todas las autoridades competentes actuaron en debida forma, en la debida oportunidad para preservar los derechos de Linda Loaiza y que el debido proceso se cumplió. En cuanto a la duración del proceso, implícitamente reconociendo lo extendido del proceso, indican que esto se debió fue a la actividad de las partes, es decir, a una corresponsabilidad entre el Estado y la víctima, y que no se les podría imputar esta demora al Estado. La Corte Interamericana pasa, como ya dije, el caso a la Corte con un informe de fondo para que se surtiera el proceso del lugar y se conocieran las reclamaciones de la víctima. Seguimos, por favor. El procedimiento ante la Corte Interamericana. El 2 de noviembre de 2016, la comisión somete a conocimiento de la Corte el caso, como lo dijo la colega Vega al inicio, y la audiencia pública se celebró el 6 de febrero de 2018. El tribunal requirió al Estado a presentar copia del libro de registro, porque uno de los ángulos del caso muy importantes era cuándo se recibió la denuncia de parte de la hermana de Linda Loaiza. Hay constancia de esto y se requirió al Estado a que la presentase. Recordemos que en un principio esta denuncia se intentó presentar casi de inmediato y sin embargo las autoridades dilataron el recibirla bajo la excusa de que probablemente la desaparición de Linda se debía a que estaba con una pareja con su consentimiento y que realmente no era una causa razonable el que se dijese que no aparecía para intervenir en sus vidas y creer que se trataban de delitos en los que tenían que intervenir. El Estado, ¿qué hizo? Dijo, bueno, no tenemos disponibles estos documentos y tampoco pudieron producir copia de la denuncia que eventualmente sí le fue recibida a Ana Cecilia López, pero transcurrido un tiempo importante. Seguimos después de la desaparición de Linda. Bueno, ya con la Corte, el Estado de Venezuela hace un reconocimiento parcial de responsabilidad, pero yo subrayo que parcial de responsabilidad frente a los hechos, que no frente al derecho. Vamos a ver a qué se refiere, a qué específicamente se refirió el Estado aceptando responsabilidad. Dice, bueno, aceptaron que la actuación de los órganos judiciales, es decir, los tribunales, fue inadecuada. ¿Y por qué? Porque el proceso judicial, sus actuaciones dieron lugar a que el proceso se volviera más complejo y por tanto este fue un elemento contributivo de la extensión, es decir, de una demora injustificada. O sea, más allá de un caso razonable, el proceso se extendió. Además, no se cumplió en debida forma y de acuerdo a los estándares internacionales, y ahí estamos hablando de debida diligencia, que no se cumplió en materia de derechos humanos y específicamente de violencia contra la mujer, con la obligación de investigar y sancionar los acontecimientos. O sea, reconocen que faltaron en debida diligencia. ¿Por qué se dieron, y esto va conectado con el punto 1 y 2, claras omisiones, prácticas inadecuadas y retardos injustificados? Entonces, apuntan violados el artículo 8.1, 25.1, 5.1, 11, 24 y 2 de la Convención Americana, porque la señora López Soto no recibió la atención y el trato adecuado por su condición de víctima de violencia. Y ahí estamos viendo la situación que ocurre en el hospital, el no permitir a los familiares, quienes también sufrieron, eso se anota aquí, no se les permitió el acceso a ella mientras estaban en el hospital. O sea, hubo un sufrimiento indebido también para ellos con la dilatación y el mal manejo del caso desde un inicio para poder dar con su pariente y atenderla y prevenir todos los daños que le fueron causados
con la debida atención que les debió ser dispensada. Entonces, Linda fue discriminada, su derecho al acceso a justicia negado, y todas estas son formas de revictimización que fueron reconocidas, pues, como digo, frente a los hechos. Esta fue la respuesta del Estado de Venezuela, un reconocimiento parcial. ¿Seguimos? Ya hablé del retardo excesivo, pero también lo apuntaron como diversas irregularidades ocurridas durante el desarrollo del proceso que terminaron afectando a los parientes o familiares, los familiares más cercanos de Linda. Miren cómo se refieren al sufrimiento como un sentimiento de desesperanza, reconocido como un menoscabo a la integridad personal. El no saber dónde está mi ser querido, qué le ha pasado, y cuando finalmente es rescatada, el estado en que se la rescató o se la encontró, el tiempo que estuvo en el hospital, y que, como digo, no se les permitió de inmediato acceso a ella. ¿Quién no reconoció el Estado de Venezuela? Bueno, no reconoció el sufrimiento familiar visto como una agravante de la derivada de la inacción de las autoridades, porque eso ya va siendo materia de incumplo una obligación convencional, y en eso ya estoy aceptando el derecho quebrantado. Es decir, vulneración del derecho humano. No reconocieron tampoco que las autoridades hubieran demostrado escasa sensibilidad en el trato ofrecido a los padres de la víctima, como he hablado, pues cuando llegaron a la ciudad de Caracas para encontrarse con ella, le entorpecieron o obstaculizaron el acceso a su hija, y tampoco aceptaron, definitivamente que no, la alegada responsabilidad derivada de las violaciones del articulado que se citó en el requerimiento inicial de parte de la víctima y su abogado, de la infracción de los artículos 5.1, 5.2, 7.1, 11 y 1.1 de la Convención Americana en relación con los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Indican que no tuvieron ni debieron tener conocimiento previo al rescate de lo que pudiera estarle pasando a ella. Por lo tanto, ese cargo de responsabilidad jurídica por lo que le ocurrió, por el grave daño sufrido por ella, no lo reconocen. Dice, no me dio ni consta que se haya intentado interponer denuncias, es decir, siguen rechazando que hubiera habido una denuncia oportuna de parte de la hermana de Linda para ponerles en antecedentes y así permitirles reaccionar a tiempo. ¿Seguimos? Ahora veamos qué ocurrió con la sentencia, qué dispuso la Corte. La sentencia del 26 de septiembre de 2018. Entonces la Corte encontró, me estoy basando en el resumen oficial de la Corte que se puede encontrar en el sitio web de la Corte Interamericana, www.corteidh.cr.org, creo que es así, según mi memoria no me falla, pero lo pueden encontrar si ponen sentencia de 26 de septiembre de 2018, caso de Linda Loaiza contra Venezuela. ¿Qué dijo? Bueno, para que surja la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de una obligación de debida diligencia para prevenir y proteger los derechos de un individuo o grupo de individuos determinados frente a particulares, es necesario primeramente establecer el conocimiento que tuviese el Estado del riesgo real e inmediato, y en segundo término realizar una evaluación respecto a la adopción o no de medidas razonables. Es decir, para encontrar responsable al Estado tenemos que probar que el Estado tenía conocimiento de que esta persona pudiera haber estado sufriendo o estar expuesta a un riesgo real e inmediato. Y en consecuencia de este conocimiento debió haber adoptado medidas consecuentes con ese riesgo que era previsible, y estas medidas adoptarlas de inmediato. Pero ¿qué ocurrió en este caso? Como lo hemos indicado antes, pues sí hubo una denuncia, porque a la hermana de Linda nadie le pudo demostrar que estuviera faltando la verdad en todos sus intentos por ubicar a su hermana. Todo orienta a que dijo la verdad y que sí acudió ante las autoridades para denunciar
oportunamente, pero le rechazaron la denuncia. ¿Y qué dice la Corte bajo la lógica del primer párrafo? Es que la noticia de un secuestro de una persona o de la sola desaparición de una mujer específicamente debe activar el deber de diligencia reforzada del Estado. Estas circunstancias generan inmediatamente un escenario propicio para la comisión o la perpetración de actos de violencia sexual contra la mujer, como la esclavitud sexual, o actos diferentes, todos tendentes a poner en riesgo a la vida y la integridad de esta mujer, independientemente y subrayo del contexto. Y por tanto, tendrían que haber reaccionado una vez en conocimiento de la desaparición de ella, y más aún porque tenían el nombre completo del sujeto bajo cuyo control ella se encontraba. También se apuntó a que el marco institucional y normativo para la prevención, investigación y sanción de la violencia contra la mujer en Venezuela era deficiente. No obstante, hubiera suscrito la Convención Belém do Pará y la otra convención contra todas las formas de tortura, el trato cruel e inhumano, eran como letras muertas, sin un arraigo serio dentro de su derecho interno o un cumplimiento cabal de los tribunales en razón de por ejemplo, un control de convencionalidad. Seguimos. Anota la Corte que, en primer lugar, la atención de los casos de violencia contra la mujer en Venezuela se circunscribían al tema de violencia doméstica, es decir, ámbito intrafamiliar. Los funcionarios encargados de recibir esta denuncia se detectó que carecían de la formación técnica, por tanto, lo mismo, si no tienen formación técnica, carentes de la debida sensibilidad para atender una noticia de una desaparición y tener la capacidad para prever que esto pudiera dar lugar a distintas formas de violencia contra la mujer. El Código Penal que se tenía vigente para la época era claramente discriminatorio, tipificando, por ejemplo, hechos como la prostitución como delito. También se anotó que el bien jurídico protegido en los delitos sexuales no era la libertad sexual, la libertad y la integridad sexual, sino relativos bienes jurídicos vinculados todavía a la moral y las buenas costumbres, algo totalmente superado por la mayoría de los países del bloque regional, que hacen parte pues, del sistema interamericano de protección de los derechos humanos de las personas. En cuanto a la tipificación de la tortura, apuntaron que era insuficiente, esto tomando nota de que Venezuela había ratificado el Estatuto de Roma y los otros instrumentos internacionales de derechos humanos a los que he hecho referencia, y podía haber construido una conducta, un tipo penal ajustado a los hechos que se dieran, como en este caso, en el caso de Linda Loaiza. Seguimos. Sobre el deber de actuar con debida diligencia relacionado con el deber de prevención, las autoridades policiales no solo habían tenido conocimiento del riesgo que ocurría a Linda, sino que, como ya dije antes, conocían la identidad del sujeto, su descripción física, los datos de su teléfono. La reacción del Estado fue muy pobre, deficiente, maliciosamente negligente y por tanto culpable, porque debieron asumir inmediatamente, como lo vimos antes, las medidas consecuentes con el riesgo grave que era previsible, estaba corriendo Linda, pero no lo hicieron, sino que se limitaron a contactarlo telefónicamente y nada más. La Corte estableció, y esto es muy importante, que no era posible considerar al Estado como responsable directo de los actos sufridos por Linda. Cuando digo directo es que responsable directo, por ejemplo, de la violación que hubiera sufrido o de los actos de tortura que hubiera sufrido, sino por vía de la reacción o la conducta de sus agentes ante el conocimiento de la desaparición de Linda. Y de ahí viene todo lo demás, porque su reacción fue insuficiente, fue negligente, y ahí apuntan, al tomar conocimiento del riesgo, no adoptaron las medidas que razonable era de esperarse que adoptaran, cumpliendo con el estándar de la debida diligencia, para interrumpir el curso causal de los hechos que puedan haber derivado en incluso la muerte de Linda.
Esta omisión total de prevenir las agresiones físicas, verbales, psicológicas y sexuales sufridas por Linda es el sustento para haber encontrado al Estado de Venezuela responsable de las obligaciones convencionales adquiridas para prevenir, investigar, accionar los hechos de violencia contra ella. ¿Seguimos? Bien, aquí lo que voy a hacer es a destacar en las conclusiones de la Corte porque se le encuentra responsable específicamente al Estado de Venezuela por actos de violencia, como ya lo dije, cometidos contra ella, al haber toleraron actos, al prevenirlos, los toleraron, que violaron sus derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, a la autonomía y la vida privada. Y ahí están anotadas las normas, tanto de la Convención Americana vulneradas, que se reconocieron vulneradas 5, 7 y 11, y aquellas de la Convención Belém do Pará 1.1, del mismo instrumento en relación con los artículos 7A y 7B de Belém do Pará, que están allí también anotados. Ustedes pueden quedarse con la presentación y circularla entre quienes estén interesados para tener este documento. ¿Seguimos? En segundo lugar, también una de las conclusiones a las que arriba la Corte es que esta grosera omisión en la que incurrieron las autoridades del Estado o los agentes del Estado en la atención debida al caso o al reporte de desaparición de Linda posibilitó su esclavitud sexual, a la que ella fue sometida durante esos 4 meses bajo el control, subrayo, del señor ¿cómo es? Luis Antonio Carrera Almoina. Y aquí se invoca la Convención Americana y las normas infringidas. Y aquí quiero destacar la definición que la Corte hace de la esclavitud sexual, pero basada en el artículo 6, dice que está prohibida la esclavitud y la servidumbre. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. Y entonces la Corte apunta: la esclavitud sexual es una violación de los derechos humanos y se encuentra comprendida como una prohibición en el artículo 6 de esta convención, y con independencia del contexto en que se produce. Y esto es muy importante porque este subrayado que hace la Corte de con independencia del contexto es lo que le va a permitir a la Corte después encontrar que en estos hechos sí se dio la tortura de la joven Linda Loaiza Soto. La esclavitud, dicen, para que se pueda configurar la conducta de esclavitud tenemos estos elementos. 1, ejercicio de atributos del derecho de propiedad sobre una persona, en circunstancias en las que efectivamente se encontró a Linda cuando se la rescata en este apartamento. Y 2, la existencia de actos de naturaleza que restrinjan o anulen la autonomía sexual de la persona. Y efectivamente ambos elementos se dieron en esta situación de facto y de derecho que sufrió Linda Loaiza Soto. Seguimos. Sobre el particular desarrolla la Corte. Luis Carrera privó de libertad a Linda Loaiza hasta su rescate. Existió un control total de su parte sobre los movimientos y la autonomía de ella. La mantuvo amarrada, esposada, encerrada en diferentes lugares. En segundo lugar, constantemente la amenazaba y resaltaba su poder basado en su posición política, social como política. El agresor tenía, como digo, el dominio sobre cada aspecto de la vida de esta mujer, incluida su alimentación, sus idas al baño, hacer sus necesidades fisiológicas, sobre su sexualidad, lo que la condujo a un absoluto estado de indefensión. Se convirtió en una cosa, en un objeto, peor que en un animal. Él utilizó la violencia extrema contra ella en reiteradas ocasiones. Por el estado en el que se le encontró, se pudo determinar que la obligaba a permanecer desnuda, quemaba sus pezones, la sometía a grave humillación, obligándola a mirar pornografía y a recrear las escenas con él. Consideró entonces el tribunal necesario visibilizar en este caso, por eso es tan importante, cuando estamos cerrando este mes
en donde se conmemoran las luchas de las mujeres en la historia por sus derechos, por ser respetadas en el derecho a defender sus derechos, entre estos su libertad sexual, su autonomía de voluntad y bueno, y qué de no decir de su salud, de su derecho a salud sexual y reproductiva, su libertad de pensamiento, de expresión, de decisiones, de tomar decisiones. Entonces subraya el carácter sexual de la esclavitud ejercida, en este caso contra Linda, en una modalidad que afecta desproporcionadamente a las mujeres, que exacerba su estado de subordinación y dominación bajo persistentemente establecido en la historia entre hombres y mujeres. La discriminación de la que fue sujeto y víctima, que va en contravía con la protección de vida y derivada de la recta lectura y acatamiento del artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que niega toda forma de discriminación por motivos de sexo y género, según la interpretación que ha hecho de este derecho la Corte bajo la regla de interpretación expansiva, evolutiva y progresiva de los derechos humanos. Seguimos. Como tercera conclusión, el Estado cometió también actos violatorios de los derechos a la integridad personal de Linda, y esto entendido bajo la más absoluta prohibición de tortura. Bien, y al abrigo o interpretando coordinadamente normas de la Convención Americana con normas de la Convención Belém do Pará y también de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Y en esto me quiero detener a cómo la Corte logra hacer la interpretación de que en este caso, fuera del contexto en como lo tiene previsto el Estatuto de Roma, la tortura como un delito de lesa humanidad. Nosotros podemos ver acá cómo la Corte toma de estos tres instrumentos internacionales de derechos humanos, hace una interpretación bajo el principio pro persona o favor persona y llega a esta conclusión. Primero, del artículo 5, toma el derecho a la integridad personal y dice: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En el numeral 2 dice: nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Concluye entonces que a la luz del artículo 5.2 de la Convención Americana se está frente a un acto constitutivo de tortura. ¿Cuándo se está frente a un acto de tortura? Cuando el maltrato es intencional, que lo fue en este caso, y cuando causa severos sufrimientos físicos o mentales, que ocurrieron en este caso en detrimento, en perjuicio de Linda Loaiza Soto, y también cuando se cometa con cualquier fin o propósito. Ojo, con cualquier fin o propósito. Lamentablemente todavía nosotros tenemos en nuestra legislación penal vigente que el fin o propósito ha de ser para investigaciones criminales, pero una interpretación coordinada de estos instrumentos internacionales de los que Panamá, el Estado de Panamá también es parte, y con asiento en un recto entendimiento de esta jurisprudencia nos podría permitir a los operadores de justicia reconocer en un caso que también se ha dado la conducta de la tortura. La Corte dio por probada la gravedad e intensidad de los severos malos tratos físicos, verbales, psicológicos y sexuales sufridos por Linda, perpetrados de forma intencional, sostenida por el agresor durante casi 4 meses, encontrándose ya bajo su dominio en absoluta indefensión. Y ahí hago la relación con los artículos del Código Penal de nuestro país que pudieran permitirnos hacer una interpretación coordinada, como ya dije, de esta normativa para poder intentar el cargo por tortura. Seguimos, relacionado con la violencia sexual. La Corte afirmó que es inherente, miren esto es lo que les digo, es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, sumado a lesiones corporales de gran envergadura y enfermedades físicas. Si nosotros tenemos un caso como este, nosotros podemos hacer el planteamiento y la imputación de cargo consecuente. El daño psicológico que le fue ocasionado a Linda fue uno
de grave entidad. Insisten en apuntar en el aspecto de que también había una tortura psíquica, porque le mostraba fotos de otras mujeres a quienes le habría hecho lo mismo, como una forma de amenazarla y de anular su persona y su autonomía, es decir, subyugarla, aniquilarla por completo. Y destacan, pues, ¿no?, en este escenario fáctico la discriminación contra los derechos de las mujeres. La Corte determinó que Linda fue sometida, pues, a actos de tortura física, sexual y psicológica. Ahí está el artículo 5.2 citado, que esta norma no precisa lo que debe entenderse como tortura, por eso es que la Corte recurre al artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, como a otras definiciones contenidas en instrumentos internacionales de derechos humanos, como el mismo Estatuto de Roma, y así llega a la conclusión de cuáles son los elementos constitutivos de la tortura, y los voy a destacar, los voy a precisar. No se requiere de un autor calificado, es decir, esto de que tiene que ser un funcionario público no es aplicable. Perdón, ahí hay un error. Que tiene que ser un funcionario o un servidor público no es de lugar. Tampoco la responsabilidad del Estado está sujeta únicamente a la directa actuación de sus agentes, es decir, que solo habría tortura si sus agentes son los que la aplican, encontrándose la víctima bajo confinamiento o bajo su control, sino podría estar bajo su dominio y dominio de un particular. Y la responsabilidad del Estado vendría a estar derivada de, como dice aquí, a otros grados de participación, entre los que reconoce la instigación, el consentimiento, la aquiescencia y específicamente aplicado a los hechos de este caso, la falta de actuación cuando pudieron haber sido evitados. Seguimos. La interpretación de Belém do Pará también contribuyó a esta elaboración del tipo penal, o no del tipo penal, sino de la conducta que podría contemplarse y obtenerse por configurada de tortura. Porque la Convención de Belém do Pará reconoce como discriminación toda forma de violencia contra la mujer, y allí entonces encuentra asidero esta convención al caso, y por eso la Corte lo reconoce aplicable, marcando las obligaciones del Estado frente a la Convención, dentro de ellas una de primer orden, como lo es prevenir y a tiempo toda forma de violencia contra la mujer, no solamente investigar y no solamente sancionar, y por supuesto, que no decir de reparar el daño. Entonces, sentencia la Corte. Las omisiones y prácticas inadecuadas, así como los retardos injustificados que condujeron a que se materializara un incumplimiento del deber de investigar con la debida diligencia en un plazo razonable, son los que dan lugar al reconocimiento de la responsabilidad del Estado de Venezuela frente al reclamo de Linda Loaiza y sus representantes legales. ¿Seguimos? La condena a reparaciones tendría que haber ocurrido en este caso, y dentro de esas reparaciones está el que el proceso dentro del derecho, o sea, dentro de los tribunales de derecho interno se surtiera y se surtiera al punto de que se encontrase responsables a quienes cometieron estos actos de tortura y violencia sexual contra Linda. También que se llevasen a cabo, pues, lo primero va con lo segundo, todos los también investigaciones relacionadas con las actuaciones de irresponsabilidad o de responsabilidad en el terreno de lo disciplinario contra quienes en su momento tuvieron a cargo la investigación. Que, como ya dije, no se cumplieron, no tomaron lugar. Dentro de un plazo razonable, determinar por intermedio de las instituciones públicas competentes la responsabilidad de los funcionarios que investigaron desde el principio. O sea, todo esto está relacionado, la reparación en este recuadro en cinco aspectos está apuntando a investigar todos los hechos y en los dos terrenos, tanto judicialmente como disciplinariamente, a todos los que incurrieron
en falta a la debida diligencia. ¿Para qué? Para que se combata la impunidad que hasta el momento había primado en el manejo del caso dentro del derecho interno o con los recursos de derecho interno. Brindar gratuitamente y de forma inmediata también tratamiento psicológico, médico, psicológico y psiquiátrico a Linda y sus familiares por el daño que les fue causado. ¿Seguimos? Pagarle a Diana Carolina López Soto las sumas establecidas para sufragar sus gastos de tratamiento médico y psicológico y o psiquiátrico. Estos son familiares de Linda. A Emanuel Adrián López Soto lo mismo. Que se publicase el resumen oficial de la sentencia, también no solo en un diario de circulación, amplia circulación nacional, sino en el sitio web oficial del Estado. Un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional de Venezuela, a favor de Linda una beca para que terminase sus estudios y su formación profesional, ya fuera localmente o internacionalmente, una beca en beneficio de los hermanos de Linda, Ana Cecilia, Angie Karina, Nelson Enrique, Eli Joana, Yusmeli del Valle, Luz Paulina, José Isidro y todos ellos apellido López Soto para terminar sus estudios y cursar también una carrera universitaria. ¿Seguimos? Pues que se diese la reglamentación de la ley para asegurar una vida libre de violencia contra la mujer, a favor de una vida libre de violencia a favor de la mujer que no se había hecho, y poner en funcionamiento a los tribunales especializados en la materia. También adoptar protocolos para el debido manejo de este tema de la capacitación técnica y la sensibilización del personal en contacto con estos casos. Era de rigor que se actualizasen, ¿sí? Como forma de reparación. Esto se le impone al Estado de Venezuela, como también actualizar el currículo nacional en materia de esta prevención de la violencia que iba a tener como nombre permanente el de Linda Loaiza. ¿Seguimos? También se quiso imponer como una reparación el que se llevase un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra la mujer, pagar las cantidades. Licenciada Maruquel, se apagó el audio. El micrófono, por favor. Gracias. Y el reintegro de los fondos de asistencia legal de víctimas a la Corte Interamericana, porque esto también es muy costoso. O sea, acceder al sistema interamericano de protección de los derechos humanos requiere de la concurrencia de peritos, de personal experto, de técnico experto que pueda asistir a las víctimas en que se cumpla su derecho a ser huida y que se cumpla su justicia a ese nivel y que haya reparaciones. ¿Seguimos? Bien, quiero ya para concluir, incluyo aquí estas imágenes un poco para que reflexionemos sobre en qué medida nosotros, todos actores del sistema de protección de derechos humanos a nivel local en nuestro país, todos en posibilidad de prevenir violencia contra las mujeres, podemos sentirnos identificados con lo que le pasó a Linda y si hay en nuestro entorno alguna Linda a la que contribuir en su rescate oportuno, hacerlo. Fíjense que quién era Linda a la izquierda y en quién quedó convertida Linda a la derecha. Luego les recomiendo leer, ahí está el link para que lean una carta que ella escribe, un artículo que se escribe con ocasión del caso y una carta que ella escribe, 2 años de impunidad tras la sentencia contra el Estado por el caso de Linda Loaiza, porque hasta donde tenemos conocimiento todavía, ella se mantiene activa, se convirtió en una activista de derechos humanos, estudió derecho precisamente buscando que se le cumpla la justicia en los tribunales de su país y que se conozca lo que le ocurrió precisamente para evitar, para prevenir que le ocurra a otras mujeres en el mundo, en Venezuela y en el mundo. Y para terminar, la última.
Mi voz, dice Linda, es la de muchas mujeres en Venezuela y en América Latina que no han podido denunciar los hechos de los que han sido víctimas. Estoy indignada porque es imposible acceder a la justicia de mi país. Me veo obligada a estudiar Derecho para luchar por mi causa. Es importante que valoren mi testimonio, que sea valorado con equidad y justicia. Linda Loaiza López Soto. Gracias por escucharme. Agradecemos a la fiscal Maruquel Castroverde por tan magistral docencia de este caso que nos ha dado luces y bueno, también nos prepara cómo hacerle frente en casos de estos que, pues como ella bien dice, cuántas lindas loaizas no tenemos fuera de nuestros espacios y a veces no lo identificamos. Quedan los micrófonos abiertos si tiene alguna pregunta para la fiscal. A ver, miremos mientras aquí en el WhatsApp, en el chat de la sala, si hay alguna pregunta. Dice aquí una joven, ¿qué pasó con los funcionarios y servidores públicos que le negaron el acceso a la justicia? Ninguno enfrentó, hasta donde tenemos conocimiento, ninguno ha enfrentado el proceso disciplinario o sido destituido, es decir, en esa medida en que la Corte requirió que se llevaran a cabo las investigaciones y evidentemente que fueran encontrados responsables, guardando el debido proceso, sancionados como tendría que ser. Por eso es que Linda sigue clamando por justicia, sigue combatiendo, o sea, alzando su voz para combatir la impunidad, reclamando. Recordemos que en mi repaso del caso les dije que estaba estacionado en una sala de lo constitucional la revisión del caso. Ya falló la Corte Interamericana, pero quedó estacionado a nivel interno el caso. Cuando la Corte dice que dentro del derecho interno de Venezuela, este caso tiene que ser reactivado y tienen que ser sancionados, ubicados, individualizados y comprobada la responsabilidad de quienes incurrieron en esos agentes del Estado que incurrieron en esa omisión de la debida diligencia. Y sin embargo, eso no se ha cumplido. Bien, yo sí quisiera preguntarle, licenciada, en las 16 reparaciones que sugieren que haga el Estado, de esas 16, ¿se ha cumplido alguna? Bueno, la publicación de la sentencia, entendemos que sí. O sea, todo lo que fue simbólico y que no compromete de otra forma, como ustedes bien, la persona que hizo la pregunta, alguna agente del Estado decir, bueno, voy a despedir a este juez o voy a sacar a este fiscal o me explico, lo que es publicar la sentencia, lo que son cuestiones simbólicas, las atenciones médicas, psicológicas, psiquiátricas, el tema de la educación. Entiendo que algunas de esas cosas sí fueron atendidas, sin embargo, aquellas que guardan relación directa con un reconocimiento de responsabilidad, insisto, pero absoluto, es decir, eso que a Linda como que la atizó a estudiar Derecho, como diciendo, yo ahora no soy cualquier persona, yo también defiendo los derechos, defiendo mis derechos y defiendo todas las lindas, como dice ella, todas las mujeres de Venezuela que pueden estar sufriendo esta situación a cargo de este personal. Entonces, por eso es que ella sigue reclamando el no cumplimiento de las obligaciones del Estado, la desatención del Estado ante este mandato de la Corte. Yo no sé si ustedes en algún momento escucharon que la OEA denunció que Venezuela denunció la convención. En un momento del régimen actual, Venezuela denunció la convención para apartarse del sistema interamericano de derechos humanos. Apartarse del sistema interamericano para hacer como parte de otros organismos que compartan sus propias ideologías, ¿no? Y entonces la situación del Estado venezolano es sui generis, porque por un lado tenía un presidente que fue reconocido por algunos países del mundo, como el señor Guaidó, pero por otro lado sigue en pie como primer mandatario del Estado bolivariano de Venezuela, el señor Maduro. Y en ese sentido, esta ideología del señor que no podemos
hacer una lectura de que es democrática, que democrática en el sentido de un amplio reconocimiento dentro de un Estado de Derecho, de los derechos humanos precisamente, de todos y todas sus ciudadanos, que tendrían que estar recibiendo esa plena cobertura del Estado por y para ellos. Vemos que la situación dista mucho de serlo. Entonces, este caso de Linda es un ejemplo de lo que seguramente ha estado ocurriendo y ha ocurrido con hombres y mujeres en Venezuela. Ustedes se ingresan en internet y hacen una investigación de las torturas que sufren los perseguidos políticos dentro de las cárceles clandestinas, que no oficiales, en el Estado de Venezuela, y ustedes podrán entonces imaginarse cómo podría ser que el Estado de Venezuela le reconozca a cabalidad las reparaciones que la Corte Interamericana dispuso para el caso de Linda Loaiza. No sé si me hago entender, no sé si me logro explicar. Es un Estado de Derecho fallido, de facto, si nosotros desde nuestras posiciones en un Estado que sí llamamos Panamá un Estado de Derecho, un Estado democrático. ¿Por qué llamamos a Panamá un Estado de Derecho, un Estado democrático? Porque yo puedo en este momento estar hablando ante ustedes de un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diciéndoles que todos nosotros podemos convertirnos, y de hecho debemos convertirnos en actores o activistas de derechos humanos desde nuestras posiciones, cuando defendemos no solo nuestros derechos, sino de los demás, cuando hay derecho a protestar, cuando hay derecho a expresarse libremente, en la radio, en la televisión. Aquí en Panamá no se puede decir que hay persecución política. No sé, digo, habrá quien diga, bueno, es que a mí no me dejan, yo no tengo pautas del gobierno porque yo no soy pro del gobierno actual, pero eso no es persecución política. Usted puede expresarse, usted puede decir que usted está a favor o en contra de muchas cosas en este país. Nosotros somos libres de comprar lo que queremos, decidir qué comemos, decidir tomar un avión e irnos de viaje. Es decir, la lectura que nosotros podemos hacer, lo que es un Estado de Derecho, es lo que nosotros vivimos. Yo estoy convencida de eso. Que hay situaciones que podrían mejorar, que queremos que mejoren, que no queremos esto, que no queremos lo otro. Pues sí, pero es que tenemos el derecho de decir que no queremos esto y que queremos lo otro. Es más, tenemos elecciones cada 5 años, y cada 5 años escogemos libremente, a través del voto, escogemos el gobierno que queremos. Bueno, puede resultar bueno, puede resultar no tan bueno, pero lo escogemos nosotros libremente. Nadie nos impide llegar a las urnas de votación. Tenemos un tribunal electoral que hace un conteo transparente y rinde cuentas punto por punto. Un sistema que permite cuestionar los resultados. Así es. Así que distinta es la situación de Venezuela. Así que imaginarse ¿cómo será que a Linda se le reconozcan? A Linda y a toda su familia todos sus derechos. Exacto. Bueno, con esto pues el Instituto de la Mujer, el equipo del Instituto de la Mujer agradece la participación a cada uno de los aquí presentes, respetando pues el tiempo y disculpando los problemas técnicos que tuvimos a un inicio y que pues nos atrasó un poquito. Gracias, esperamos verlo en las futuras actividades que vamos a tener, y le damos mil gracias a la fiscal Castroverde, que nos regaló un poco de su tiempo para darnos pues detalle de este caso que de verdad pues nos pone a pensar y que podemos ponerlo en práctica pues un poco como decían unas compañeras acá en el chat del foro, darle un poco de seguimiento como servidor público, seguimiento a esa parte del caso que nos llega a la oficina, o ser ciudadano responsable y hacer la denuncia. Así que sin más, pues nos despedimos y que tengan feliz tarde. Gracias. Les agradezco a todos haberme acompañado y la oportunidad que me dieron. Saludos a la directora y espero volverlos a ver en las pantallas o a encontrarnos en este sitio virtual. Ojalá presencial algún día no muy lejano.